Sin justicia no hay democracia, no hay crecimiento y no hay igualdad de oportunidades. Presentamos País Justo, un programa de la plataforma Madero con Benito Baranda y Percival Madero. País Justo, una tarea de todas y todos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente acá en nuestro programa País Justo, con nuestro distinguido amigo y colega Benito Baranda, a quien le agradecemos nuevamente que tenga la gentileza de estar con nosotros en sus escasos tiempos para hablar de un programa, de una situación tan importante como es la responsabilidad social empresarial. Y queremos preguntarte, Benito, ¿qué opinas tú o cuál es tu mirada respecto a cómo ve la ciudadanía chilena la responsabilidad social empresarial? Gusto saludarte y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, un agrado volver aquí, estar con ustedes. Lo que le ha ocurrido a todas las instituciones en Chile es que las personas cada vez más desconfían de las instituciones, ¿ya? No voy a hablar de las otras instituciones del Estado, del Poder Judicial, con los últimos escándalos, ni por supuesto de la Iglesia, no nos vamos a meter en eso porque todos ya lo conocen, pero cuando ocurren las colusiones, como lo ha dicho el líder de la Confederación de la Producción del Comercio, bueno, se daña al final la confianza en las empresas, porque la ciudadanía comienza a tener la percepción de que estamos siendo engañados por aquellos que enarbolan el libre mercado, pero que en el fondo, al final, ese libre mercado no lo ejecutan, ¿ya? Sino que se ponen de acuerdo y nos terminan vulnerando a todos, dañando a todos, ¿no es cierto? Entonces, el empresariado propiamente tal, el empresariado, diría yo, hoy día es mirado con sospecha. Bien. Y eso hay que partir de eso, ¿no? Bueno, varios empresarios lo dicen esto, no lo digo yo, y las encuestas también, ¿no es cierto? Y la confianza pública que se tiene en el mundo empresarial es muy baja. También lo es en el mundo político y bajó mucho también en el mundo de la iglesia. Entonces yo diría que partiendo de ese supuesto, con mayor razón, el mundo empresarial tiene que esmerarse en demostrar que efectivamente actúa con transparencia y honestidad en los territorios donde quiere actuar en nuestro país. Entonces, la percepción ciudadana de hoy día está contaminada por esta percepción de que lo que hace la empresa es llegar a un territorio, invadirlo, contaminarlo, pagarle a personas para que no puedan, frente a las cuales no se pudo solucionar el problema, y bajar la atención mediática de esto, pero no el origen del problema. Y esto, bueno, se extiende. Lo que hemos tenido la experiencia de Puchuncaví, ¿no es cierto?, donde hay también empresas del Estado, ha sido, bueno, tremendo, ¿no es cierto?, ha permanecido mucho tiempo. Y yo creo que, no sé, me recordaba uno de los basurales también en la periferia de Santiago, que también ha afectado mucho a las comunidades cercanas, sobre todo hace un año cuando hubo un incendio, ¿no es cierto?, en ese basural. Entonces, yo digo, la responsabilidad social empresarial es percibida por la comunidad a partir de los daños que han provocado algunas empresarias, empresarios, algunas empresas, ¿ya? Y la gente generalizamos, lamentablemente es un mecanismo de la psicología. Tú a partir de una experiencia generalizas, todos son así, no lo dice la gente, pero en el fondo queda como grabado. Exacto. Me quieren burlar, me quieren robar, me quieren sacarle dinero, se ponen de acuerdo entre ellos para los precios. Están abusando, claro. Entonces, yo digo que para comenzar a trabajar una percepción adecuada de los ciudadanos, lo que tienes que hacer es comenzar a ser muy transparente, ¿ya? Y esa transparencia, con todo lo que pasa, con estos daños enormes que ha causado la misma actitud o las mismas conductas de algunos empresarios, como señalabas de las colusiones, el papel confort, los pollos, y tantas más, digamos. ¿Cómo se revierte eso? Porque obviamente para las personas que hacemos responsabilidad social empresarial es altamente, cuestionable que no tengamos también una contramirada también de nuestro propio, del mismo sector, que haciendo este tipo de sandeces, finalmente termine dañando a todo algo. Y ahora, ¿cómo se revierte eso? Porque podríamos estar frente a una como se llamaba, una crisis de confianza que ha tocado a todas las instituciones del país, la iglesia, la judicatura, el gobierno, etcétera. ¿Cómo se recupera esa confianza
en un país donde también somos desconfiados. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué debiéramos hacer o cómo debiéramos generar, digamos, nuevas miradas respecto a esto para que se entienda? Lo que tú señalabas en un programa pasado respecto de lo que se hacía, por ejemplo, con algunos gremios, citabas el gremio de la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, la CSU, etcétera. Es una parte de poder incorporar también a los trabajadores en esto y a los ciudadanos de a poco o informándonos más de lo que se está haciendo. ¿Cómo se hace? Porque en el fondo no es fácil, porque uno puede decir, ¿sabes qué? Me desencanté de ayudar, ¿sabes qué? Prefiero pagar mis impuestos y no ayudo. O me quedo en mi casa tranquilo si voy a estar en todo cuestionado. ¿Cómo? ¿Cuál es tu mirada de eso, Marico? Bueno, yo creo que las personas que actualmente están a cargo de empresas han tenido un recambio generacional. Esto lo traen ya en el disco duro. O sea, no es algo ajeno. En el pasado era más ajeno. Y hay un cambio interesante. Yo digo, claro, la ciudadanía todavía no lo percibimos ese cambio, pero hay un indicador que a mí me gusta mucho, que es el indicador de a qué asociábamos la pobreza en el pasado. Bien. No sé, hasta la década de los 60 se asociaba, o los 70, la pobreza se asociaba mucho a la flojera de la gente, al vicio, a la flojera. Y hoy día hay un cambio muy grande, y la pobreza se asocia mucho a la falta de oportunidades. Más de la mitad de la gente dice eso. Y sobre todo oportunidades educacionales. Entonces, ese es un terreno muy fértil para que la empresa pueda ingresar a desarrollar su misión de colaborar con la comunidad. Nosotros tenemos la experiencia en América Solidaria que empresas sobre las cuales había mucha sospecha, cuando llegan a trabajar al territorio, los lugares donde van a trabajar quedan sorprendidos de la calidad humana de las personas que están dentro de la empresa. Entonces yo siempre cuando converso esto con ellos les digo, ¿pero qué creían ustedes? ¿Que era un extraterrestre de la empresa o que vivía en una... vive también la misma población tuya o vive en la villa al lado? Entonces, ¿cómo hacemos para aproximar la empresa a la ciudadanía para que la ciudadanía comience a través de las personas que trabajan en la empresa a readquirir la confianza en la empresa? Y yo creo que ese es el camino que viene. En eso ayuda harto que la empresa tenga compromiso social y ambiental, del cuidado al medio ambiente, ayuda harto que la empresa dé tiempo para el voluntariado corporativo, o sea, vayan a trabajar sus empleados y trabajadores a la comunidad y los otros lo reconozcan, y ayuda mucho que la empresa también se la juegue para las campañas de recaudación de las organizaciones de la sociedad civil, poniéndose la camiseta de la organización, porque eso te va permitiendo que tú no caigas en el lavado de imagen, que haces algo porque quieres otra cosa, sino que dices, ok, estas personas les ha costado mucho madurar, como ir creciendo en esto. Bueno, yo me involucro para ir ayudándolos a que vayamos madurando juntos, ¿ya? Y eso es un proceso que ya se desencadenó en Chile y creo que va a tener muy buenos resultados. Perfecto, porque en el fondo el daño que se hace muchas veces con prácticas no habidas, y hay que entenderlo también probablemente en el concepto de que estas empresas que hacen daño debieran también entenderlo, estas nuevas generaciones que están a cargo, para que dándose cuenta y asumiendo su error, colaboren también en una cosa bastante más, más formal y más potente en el tema, porque uno puede equivocarse. O sea, se equivocaron en coludirse. Pero eso no lo van a hacer más y eso tienen que a lo mejor representarlo a la población, ¿sí? Porque uno puede pedir excusa o pedir perdón por las cosas que hizo mal, y voy a mejorar, o por las que hicieron otras personas que a lo mejor ya no están en la empresa. Entonces tú llegaste y pagas por los platos rotos de otros. Exacto. Que también es muy doloroso para la gente que llega. Ahora, también en el concepto de la misma empresa, la vinculación con los trabajadores, que el trabajador sepa esto, que ya citamos en un programa pasado esto, pero en este concepto del cambio de la imagen, el cambio más bien en el que se entienda como un abuso, el que sea más bien el afán corporativo de la empresa el que ayude, aunque sean poco, digamos. ¿Cómo lo has visto? ¿Te has podido apreciar? ¿O en todo lo que ves solamente al sector, a la parte empresarial haciendo algo y no con sus trabajadores? ¿Cómo hoy día, y Prohumana en eso ha colaborado mucho, también Acciones RCE, hoy día casi todas las empresas lo están haciendo con sus trabajadores, con sus colaboradores. O sea, es muy difícil que las empresas que han evolucionado en responsabilidad social empresarial o corporativa no involucren a sus trabajadores hoy día. Es una acción libre de los trabajadores, por supuesto, pero la empresa hace las invitaciones,
los involucra. Las empresas con las cuales nosotros trabajamos, por lo menos 3 de ellas han hecho trabajos espectaculares, 2 de la minería y otra del área financiera de la banca, y han hecho unos trabajos espectaculares con sus colaboradores en espacios donde nosotros trabajamos. Se han trasladado a otros países a colaborar. Ellos han ido entendiendo que pueden contribuir con su grano de arena de su gente, con su especialidad, para poder modificar la realidad de los niños y niñas que viven en pobreza. Mira qué interesante. Qué interesante. ¿Y eso es parte de la política de esas empresas? Claro. Sería interesante a lo mejor invitar a esas experiencias a las personas que lo han vivido, porque a nuestros distinguidos auditores y televidentes obviamente le va a hacer mucho sentido también entender cuáles han sido los procesos para poder generar, que no ha sido fácil. Ahora, ahí sí, perdona, por favor. Hay 2 ámbitos que sería bonito a lo mejor poder conversar acá, que es el ámbito de la minería y el ámbito financiero, y podríamos invitar a 2 personas de ese ámbito que nos cuenten, los que operan los programas, cómo lo han hecho. Porque yo creo Perfecto. que si las personas escuchan buenas prácticas de otros, las personas no las cuentan por vanidad, porque que la cuenten en el programa no es vanidad, la cuentan para que aprendamos el resto. Exacto. Porque ellos también tuvieron grandes errores, los siguen cometiendo a veces, pero tienen la mente abierta para reparar esos errores. Claro. No lo hacen con la intención de dañar a alguien. Y su actividad la están haciendo en conjunto con una organización o con una comunidad para modificar esa realidad. Pero encantado, lo habíamos conversado como hitos del programa, traer a personas que puedan darnos su vivencia respecto a eso. Fantástico. Claro. Vamos obviamente, ya está considerado, y gracias por recordarlo, Benito. Ahora, ahondando más en la visión ahora, no solamente de la parte empresarial, sino la visión de los trabajadores respecto a la responsabilidad de sus empresas. ¿Ya? Cuando se involucra en esto de la responsabilidad social empresarial, de la parte solamente de la empresa, en tanto los dueños, ¿cuánto afecta el que esto no sea visto con todos los trabajadores de la empresa? ¿Tú has visto más bien a lo mejor filantropía, o a lo mejor pero ¿existe alguna forma, o qué has visto tú de cómo se está haciendo este acuerdo entre empresarios, trabajadores, que todos son la empresa? ¿Cómo lo hacen para poder mirarse y poder colaborar, hacer una gestión para la comunidad? Bueno, yo diría que cada vez que la empresa dona, eso no es responsabilidad social empresarial. Bien. En el sentido estricto del término, como lo definimos al inicio, nosotros, los distintos ámbitos de la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial implica que se involucren sus colaboradores. Ya es parte constitutiva de esa responsabilidad. Entonces, puede ser que sea una responsabilidad social empresarial como primaria, ¿no es cierto?, que está recién aflorando, pero como en el proceso de esa responsabilidad tiene que incluir a sus colaboradores, ¿ya? Y cuando se incluyen colaboradores, bueno, te genera ambientes tan impresionantes dentro de la empresa. Me recordaba estas mineras que nos ayudaron hace años atrás en Haití, donde trasladaron gente de ellos a trabajar voluntariamente un mes y les mantenían los salarios en Chile. Entonces fue impresionante. Yo quedé impactado con la actividad que realizaban, una empresa de maquinaria y otra empresa minera. Las mismas empresas que nos colaboran con voluntariado corporativo, que están asociados a nosotros, ¿no es cierto?, pero que los fines de semana o en la semana se van a trabajar a los lugares donde nosotros trabajamos, sus empleados, ¿ya? Y realizan proyectos con la comunidad. Bueno, eso lo deberíamos extender mucho más. O sea, y yo creo que en eso el Hogar de Cristo u otras organizaciones han hecho un avance, invitando a gente para poder involucrarse en esa realidad, pero es insuficiente. Es insuficiente porque yo creo que hay mucha hambre en las empresas de esto. A veces no hay conciencia, no lo ha hecho consciente, pero cuando te lo ofrezco, tú dices, me tomo esto. Bien. Quiero que mis trabajadores se metan como voluntarios, quiero que mi empresa aporte a esta organización, ¿ya? Y yo creo que ese mix todavía en Chile nos cuesta mucho. Y es a lo mejor por el dicho que tú decías. Hay gente que todavía cree que no sepa una mano lo que hace la otra. Yo diría, no se trata de aparecer o no públicamente, se trata de que si tú quieres efectivamente hacerlo bien, las manos tienen que saber lo que estás haciendo, ¿ya? Y tu gente con la cual tú trabajas también tiene que saberlo. ¿Ya hay conciencia, Benito, respecto de la situación más global que vive nuestro país? Ahora,
la persona que quiere hacer un emprendimiento probablemente está pensando en el mercado, si acaso ese emprendimiento cabe o no como necesidad de mercado para poder desarrollarlo, empresas de que tengan financiamiento, que tengan fines de lucro. Pero hay a tu juicio, el empresariado, el general que tú normalmente estás en tanto contacto con él, tiene miradas que entienden la situación de país que estamos viviendo y la necesidad urgente que tenemos para poder, digamos, mejorar la cancha en que estamos todos. ¿Existe eso? Por supuesto, si tú realizas una actividad, ustedes no han perdido tanto prestigio, ¿no es cierto?, a través de la radio, de las comunicaciones, pero si tú realizas una actividad que tiene tan mal prestigio, o sea, por supuesto que te preocupa. Yo creo que a uno le preocupa, a mí me preocupa. Claro. Entonces, lo que tú tienes que hacer es decir, ¿por qué tengo el mal prestigio? Bueno, me pongo a investigar y el mal prestigio se debe a malas prácticas comerciales, pero también a mi falta de compromiso con la comunidad, a que no me ven presente, o me ven presente solo para regalar cosas, pero no para estar implicado en esa realidad. Entonces, yo creo que esa segunda fase la tienen que hacer el mundo empresarial de manera seria, y yo creo que hoy día muchas y muchos empresarios lo están haciendo. Compromiso País es el ejemplo de eso. Se convocó a estos 16 grupos de personas, en los cuales dentro de cada grupo hay personas del mundo empresarial que destinan tiempo a trabajar en Compromiso País. Porque en definitiva, en entender el proceso que vivimos, en el que estamos insertos, el país que tenemos, las desigualdades que vivimos, las injusticias que padecemos, y todo el proceso que significa el cómo de la perspectiva privada se puede, privada en conjunto con los trabajadores, claro, se ayuda a superar aparte de este proceso. Ahora, ¿dónde ayudo? ¿Dónde focalizo mi ayuda? ¿Qué soluciono? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago una práctica? Elijo esto, hacemos una política de nichos, me encargo de favorecer a una escuela respectiva, o a una junta de vecinos, o algún club deportivo. ¿Qué? ¿Cuál es la...? Bueno, yo digo siempre, la vida está hecha como de círculos, también la vida empresarial. Entonces hay un círculo donde tú tienes mayor influencia, que es el más cercano a ti. Bueno, ese primer círculo, la empresa tiene mucha responsabilidad. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, estoy cobrando más de lo que efectivamente debería cobrar y tengo un supermercado, bueno, daño a la comunidad, ¿no? Si estoy lucrando mucho más de lo que en la competencia se lucra, me aprovecho una posición privilegiada para poder tener esos precios. ¿Ya? Y así, bueno, todo. Yo pongo el ejemplo siempre que en la comuna de La Pintana, la bomba de encina que está cerca de la casa, debe tener una de las parafinas más caras de Chile. Y es un lugar donde mucha gente compra parafina. Entonces yo digo, es abusivo. Porque tú ves las colas de gente comprando parafina. Claro, él hace un gran negocio con eso, pero yo diría, él debería tratar de regular un poco el precio, porque para la gente en invierno, parte importante de su salario se va en parafina cuando hace mucho frío. Claro. El 2017 cuando nevó fue tremendo. Para mucha gente tuve que gastar una parte importante de su salario en parafina. Entonces, ese círculo inicial debemos trabajarlo, y desde mi punto de vista yo creo que es más difícil, porque te obliga a ser coherente. Perfecto. Y en la coherencia, bueno, uno tiene que apretarse, porque tiene que decir, oye, el otro tiene que vivir, yo tengo que tratarlo dignamente. Entonces, ahí se te da el segundo círculo, que uno podría decir es el círculo de mi entorno inmediato. ¿Ya? Bien. Después el segundo, el tercero, ¿no es cierto?, es de mi entorno más de ciudad, de país, de región, y así. Las empresas medianas y pequeñas seguramente se van a quedar más concentradas en el primer y segundo círculo, a no ser que tengan algún vínculo gremial donde digan, mira, como empresas queremos apoyar un proyecto que a lo mejor está fuera de nuestro círculo. Ahora, pero yo diría que si lo hacemos bien en el primer y segundo círculo, tenemos un éxito, y ahí tenemos mucho trabajo, o sea, todavía por delante. O sea, el primer y segundo círculo modificaría gran parte de la realidad de injusticia que tiene Chile. Los miembros de las comisiones de Hacienda de nuestro Congreso, que ven el tema de la responsabilidad social empresarial, ¿tienen ellos, a tu juicio, porque conoces a muchos de ellos, o hemos conversado con muchos de ellos, conciencia de lo que significa la responsabilidad empresarial y cómo favorecer con algún tipo de leyes el crecimiento de esta apuesta generosa? ¿Se tiene o se ve de una perspectiva totalmente distinta? Yo creo que los parlamentarios y parlamentarias hay de todo. Yo conozco a hartos de ellas y de ellos. Hay gente que tiene una profunda preocupación social, que llegaron a la política por la injusticia social, sean de derecha, de centro, de izquierda, no
no hay diferencia en eso. Tú te notas, cuando te sientas con alguien, sientes que a esa persona le interesa el bienestar de los otros. Claro. Y a lo mejor tú no puedes comulgar con su visión, pero le interesa. No le interesa el bienestar para él, para ganarse. Y con toda actividad, por supuesto, hay gente que a lo mejor está más centrada en sí misma. Lo que yo creo que se tiene que dar el paso, ¿no es cierto?, dentro de esa realidad, es que esa preocupación se tiene que transformar en una serie de proyectos o de leyes que permitan que esto se facilite cada vez más. Si tú tienes una actividad particular donde tienes cierto poder, que es el poder de la legislatura, esas personas tienen que entender que el otro no es un enemigo, porque todavía tú escuchas a personas que dicen en el Parlamento que todo habría que pasárselo a los empresarios o que los empresarios son malos, se van de extremo a extremo. Y yo digo, a ver, cuidado, las sociedades se construyen de manera muy mixta. Entonces, hay cosas que el empresario a lo mejor no puede controlar ni administrar. Y lo hemos ido experimentando en Chile, en qué ámbitos lo hace mejor y en qué otro ámbito no lo hace tan bien. Y lo segundo, ¿no es cierto?, que ese empresario no es necesariamente, ¿no es cierto?, una persona que nos quiere causar daño. Muchos de esos empresarios y empresarias partieron siempre con un gran amor a Chile, un gran amor a su territorio, a su región, a su pueblo, y muchos de ellos se han quedado en el territorio porque aman tanto ese lugar y han prestigiado el lugar producto de los negocios que han realizado ellas y ellos. Entonces, yo diría que ese engranaje es el que más nos ha costado para hacer una buena responsabilidad social corporativa. Claro, porque la mirada apuntaba, y la pregunta iba a eso, y el comentario, Benito, porque esto obviamente no puede ser solamente, es un tema de país justo. No es solamente que de la mano del empresario vayan acompañados estos nichos de apoyo, sino que también desde el Estado también se pueda colaborar a esto. Porque en el fondo, yo no sé si los ciudadanos, que a lo mejor que son trabajadores, o que son jubilados, o ciudadanas, digamos, que están en distintos ámbitos, conceptualizan el tema de la responsabilidad empresarial, a pesar de que ha estado en discusión por producto de algunas conductas empresariales, digamos, un poco engañosas. ¿Cómo se fomenta en esto? Porque en el fondo ¿esto lo hacen solo los privados, ya? ¿O solo el Estado, o el Estado va a entender que el proceso de ayuda o el proceso de colaboración con la comunidad que quiera hacer un empresario, que tenga un empleado, que tenga 100 o 1000, es importante? Entonces, las leyes que tenemos aparentemente no dan cuenta de esa realidad. Claro. Yo me cuelgo de lo tercero que tú decías. Yo creo que es como tú lo dices en lo tercero, ¿no es cierto?, que al final cuesta involucrarse, y cuesta, ¿no es cierto?, que la persona que desea involucrarse encuentre facilidad de parte del Estado para involucrarse de manera genuina con la comunidad y acompañarla por mucho tiempo, ¿ya? Si eso ocurriera en los territorios, muchos de nuestros territorios no tendrían pobreza, ¿ya? Claro. No tendrían pobreza por la responsabilidad que se iría asumiendo. Yo creo que las nuevas generaciones en el mundo del Estado, en el mundo de la sociedad civil y en el mundo del empresariado comulgamos mucho más con esta práctica, pero para eso hay que matar las caricaturas. Bien. Y las caricaturas son malas. Yo que me toca vincularme con todos estos mundos, de pronto te encuentras con alguien de una organización de la sociedad civil que hasta hace una caricatura del empresariado que no es verdad. El empresario también es el panadero que está en mi casa, al lado, en La Pintana, que ya tiene una panadería grande, que le está yendo relativamente bien, y que partió con una panadería pequeña. Entonces yo no puedo hacer una caricatura que todas las empresarias y empresarios son así. Lo mismo no puedo hacer una caricatura del Estado, que el Estado es así. Yo conozco muchos servicios del Estado, dependencias del Estado también municipal, que son extraordinarios. O sea, hacen un trabajo extraordinario. Y lo mismo la sociedad civil. La sociedad civil, que a veces se la pone en un altar y se dice, no, la sociedad civil organizada, las fundaciones y corporaciones lo hacen tan bien. Y yo digo, no somos lo suficientemente transparentes. Si lo fuésemos, a lo mejor la gente no nos evaluaría tan bien tampoco. Entonces, yo creo que en todos esos ámbitos hay personas que desean modificar la realidad, hay proyectos de esas personas que apuntan a lo que tú señalas, ¿no es cierto?, como potenciar que la sociedad civil se involucre mucho más, y el mundo empresarial mucho más, en los grandes temas de Chile, que tenemos muchos temas, ¿no es cierto?, todavía pendientes. Mucho. Entonces, yo creo que eso lo puede hacer una legislación, pero también lo tiene que hacer la educación. Bien. Cuando tú te educas, te tienen que educar para pensar en los otros, y no solo pensar en ti mismo. Perfecto.
Distinguidos auditores y televidentes, llegamos al final de nuestro programa País Justo, agradeciendo a nuestro distinguido amigo, colega Benito Baranda, que se haya dispensado su escaso tiempo para estar con nosotros. Benito, los últimos segundos para despedirse de nuestro público y televidentes. Muchas gracias a Madero Comunicaciones por esta linda oportunidad. Me ayuda mucho a reflexionar y espero que también le ayude a reflexionar a ustedes en el entorno donde ustedes viven. Los negocios que ustedes desarrollan, por pequeños que sean, tienen también una responsabilidad con su entorno comunitario y su medio ambiente. Muchas gracias, Benito. Distinguidos auditores y televidentes, muchísimas gracias y nos encontramos en otro programa País Justos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y así culmina País Justo, un programa orientado para la reflexión social. Benito Baranda y Percival Madero presentaron País Justo, una tarea de todas y todos.